Bendiciones, mis queridos hermanos. Qué privilegio que el Señor nos da en esta preciosa hora llegar a vuestros hogares con saludos muy cordiales a la Iglesia Centro de Adoración Cristiana. Es una bendición maravillosa que en este día el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha protegido y sobre todo tenemos la fuerza del Señor, el ánimo para caminar en medio de la tormenta. Él está con nosotros para fortalecernos, para animarnos y esperamos que el Señor, a través del Espíritu Santo, se manifieste grandemente a través de la bendita palabra del Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Le invito a que se conecte, le invito a que allí en la sala de su departamento, de su casa, pueda usted tomar la palabra del Señor, la Sagrada Escritura, y juntos vamos a edificarnos, como siempre lo hemos hecho hasta este momento. Podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios está de parte de nosotros y por tanto vamos a seguir caminando, no nos vamos a detener, vamos a seguir glorificando siempre el nombre del Señor. Ante todo quiero orar para que el Señor sea ministrando estos minutos, sea abriendo nuestro entendimiento y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos, te bendecimos, te exalzamos, te damos toda la gloria, toda la honra. Espíritu Santo de Dios, venga, manifiéstese, ministre usted a su pueblo, Señor. Gracias por cada familia, Señor, que está en la sintonía. Dios eterno, que tu palabra nos libere, que tu palabra rompa todo yugo espiritual, aclare nuestro entendimiento y derrama, Señor, sobre nosotros espíritu de sabiduría, inteligencia, Señor, para comprender tu palabra, el propósito que usted tiene. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, en este momento, y dependemos de ti. Habla, que tus siervos, que tus siervas escuchan. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. Amén, amén y amén. Le invito, por favor, queridos hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Juan, la carta del apóstol Juan, capítulo 3, vamos a dar lectura el verso 2. El verso 2, vamos, amados hermanos, a dar lectura. Quiero que usted encuentre la cita bíblica, Primera de Juan, capítulo 3, el verso 2. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la palabra del Señor, hablando Dios a través de su siervo Juan, a la iglesia que estaba, amados hermanos, caminando, esforzándose, buscando siempre el propósito maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar, le he puesto como título a esta predicación, el privilegio de ser hijos de Dios. Yo no sé cómo usted se siente contento, alegre, saber que la Escritura nos dice que ahora somos hijos de Dios, ya no somos creación, y por tanto como hijos tenemos derecho. También como hijos tenemos responsabilidades con Dios, con la iglesia, con nuestra familia, con nuestro prójimo. Y eso es muy importante entender y tener siempre presente lo que Dios también pide de sus hijos. Obviamente que lo amemos, que lo respetemos, que demos buen testimonio. El apóstol Juan, el siervo del Señor, el único apóstol que murió con una muerte natural. Amados hermanos, la Escritura nos enseña la inspiración que Dios le da a su siervo. El apóstol
trata a la iglesia con amor, con misericordia, con respeto, con lealtad a sus hijos. Por eso cuando usted lee Primera de Juan siempre va a encontrar que el siervo del Señor se expresa de una forma tan maravillosa y les dice, hijitos. Ahora nos dice en este texto bíblico, amados, siempre él reconociendo la grandeza del Señor, reconociendo lo que es cada creyente, la importancia de cada elemento, de cada hijo de Dios en la iglesia. Recuerde que la palabra del Señor nos dice que Dios nos ha dado dones y cada uno de nosotros con esos dones maravillosos tenemos que ministrar, tenemos que presidir, tenemos que servirle al Señor con amor, dedicar todos esos talentos para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol, hablando a la iglesia, considerando de una forma espiritual, les dice, amados, quiero meditar en esta palabra, querida iglesia. Quiero ver con usted la importancia de considerarnos. Pero recuerde que el apóstol está hablando al remanente que ama a Dios. Recuerde que en el primer siglo la iglesia ya tuvo conflictos con falsos maestros. Y obviamente por eso es que el apóstol en su carta siempre da a conocer que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo era hombre, pero también era Dios. Alguien dijo, el 100% hombre y el 100% Dios. Entonces recordemos que es un apóstol que estuvo con Jesús, caminó con Jesús, vio milagros extraordinarios, cómo los enfermos, hermanos, fueron sanados, los paralíticos se levantaron. Él vio cómo Dios, el Señor Jesús, multiplicó, hermano, los 7 panes y 2 peces para dar de comer a 5,000 personas. Entonces estamos hablando de un hombre, de un testigo fiel, de un testigo ocular. Por eso él dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso nosotros les anunciamos. Son palabras de Dios verdaderas. Por tanto, él tiene credibilidad. Y la iglesia primitiva, amados hermanos, todas estas palabras que él decía, inspirado por el Espíritu Santo, había credibilidad. Porque ellos sabían que el apóstol Juan estuvo con Jesús. El Señor lo instruyó, lo preparó. La palabra del Señor nos enseña que esta carta fue escrita, queridos hermanos, en el año 90 al año 95 después de Cristo. Desde Éfeso el apóstol escribió esta carta y envió a todas las iglesias para que ellos puedan instruirse, prepararse, adoctrinarse. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba enfrentando, hermano, una herejía. Amados hermanos, de en medio del pueblo mismo de Dios se levantaron falsos maestros. Ahí estaba, queridos hermanos, confundiendo aquella herejía, el gnosticismo. Pero ahí estaba el apóstol para instruir, para cuidar a sus amados hermanos. A sus, como les dice en una ocasión, les dice, hijitos míos. Para él prepararlos, para guiarlos y demostrarles por la palabra que Jesús era Dios y que Él era el Redentor del mundo. Entonces, amados hermanos, la Escritura nos enseña, fue escrita para las iglesias de Asia Menor, sobre la cual el apóstol Juan desempeñaba liderazgo. De gran bendición. Quiero comenzar, querida iglesia del Señor, dando lectura este mismo texto bíblico en otra versión. Recordemos que aquí en la versión Reina Valera nos dice, amados,
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, es decir, se refiere a Cristo, Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí en la versión latinoamericana nos dice, amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, por eso nosotros, hermano, tenemos que amarlo al Señor. Es un privilegio, es lo más grande que nos haya pasado, hermano, nosotros ser hijos de Dios. Ya no somos creación. Y es por eso que en esta versión nos dice, amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Esta promesa, amados hermanos, esta palabra del apóstol, también se refiere, iglesia, y habla acerca del arrebatamiento. Sabemos que un día sonará la trompeta. Es cierto que no somos perfectos ahora. Estamos caminando hacia la perfección. Pero sabemos que cuando suene la trompeta, hermano, entonces seremos perfectos, el 100%. Seremos transformados, dice la palabra del Señor. Y seremos arrebatados al cielo. Y el Señor nos recibirá allí en las nubes, en el encuentro glorioso, e iremos a las bodas del Cordero. Así que esta promesa, amados hermanos, se puede decir, querida iglesia, que nosotros tenemos que perseverar. Tenemos que amar esta promesa. Cuando el apóstol dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Es decir, tiene que haber diferencia en nuestra vida. Tenemos nosotros que ser diferentes con el mundo, porque antes éramos creación. Y obviamente el Señor nos encontró, como dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, verso 1 hasta el 3, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino Él y nos justificó. Nos perdonó, nos liberó, nos salvó y hoy tenemos salvación. Si al Señor le place en este momento llevarlo y usted camina rectamente delante del Señor buscando su presencia, como dice en el verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, los hijos de Dios no se detienen, no se estancan espiritualmente. Los hijos de Dios caminan hacia la perfección. Los hijos de Dios se apartan del pecado. Los hijos de Dios queremos llegar hacia la perfección. Obviamente con la ayuda del Señor. Como dice Romanos capítulo 8, el verso 29. La palabra del Señor nos enseña. El verso 26, nos dice que el Señor nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Amada iglesia del Señor, los hijos de Dios jamás se detienen. Jamás caen en una religiosidad. Siempre están buscando la presencia de su Señor. Porque queremos ser iguales al Maestro. Queremos, amados hermanos, caminar con Él. Queremos servirle a Él, buscar su presencia. Querida iglesia del Señor, Dios quiere que nosotros mantengamos estas verdades siempre presentes, siempre. Así que la primera connotación que quiero ver con ustedes es basándome en esta palabra. Cuando el apóstol dice, amados, recuerde que les decía esta palabra maravillosa porque los amaba. Porque Él valoraba cada creyente. Cada hijo de Dios, amados hermanos, es de bendición en la iglesia. Por eso hay muchos que dicen, hermano, yo quiero ser ujier.
Yo quiero ser maestro, pastor, yo quiero servirle al Señor. Eso significa, amados hermanos, los hijos buscan qué hacer, cómo agradarle a su Señor. Los hijos saben perfectamente qué don le ha dado el Señor para que trabaje en su obra. Y con ese don, ellos se esfuerzan, ellos agradan a su maestro. Entonces la palabra nos dice que el apóstol, amados hermanos, se refirió a sus hermanos, a la iglesia, de una forma espectacular, maravillosa, animando. Solo esta palabra que él expresó, hermano, animó a la iglesia. Y dice, iglesia del Señor, la Sagrada Escritura nos enseña, en las cartas inspiradas, amados significa amigos muy amados por Dios. En el Nuevo Testamento el uso de la palabra amado implica más que el afecto humano. Sugiere una estima para todos, que viene a reconocer su valor como hijos de Dios. Los dirigidos eran más que amigos, eran hermanos y hermanas en Cristo y por lo tanto altamente valorados. El apóstol estaba valorando a sus hermanos, a sus hijos espirituales y obviamente adoctrinándolos, enseñándoles que el amor de Dios nos da la capacidad para perdonar, que el amor de Dios nos da la capacidad para soportarnos y seguir caminando en victoria. Bendito sea el Señor. Recordemos esta expresión, amados. La usó el Padre cuando Jesús estaba en el río Jordán. Yo quiero que usted vaya a la Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 3, el verso 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y nos enseña. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la palabra del Padre. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Jesús en forma de paloma, Jesús estaba en el Jordán. Y el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Queridos hermanos, también el apóstol Pablo habla y se expresa de esta forma. Vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 4 del libro de Filipenses, el verso 1. Dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo de Dios se deja pastorear. Porque un verdadero hijo de Dios se sujeta a la autoridad que Dios ha puesto. Un verdadero hijo de Dios ama a la iglesia, la cuida. Un verdadero hijo de Dios cuida su testimonio, porque ama a Dios, porque ama al Señor. Entonces, el apóstol Pablo, hablando a todos sus colaboradores, se expresa también de una forma espectacular, amados hermanos, y les dice en Filipenses capítulo 4, el verso 1, así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mire que ellos no estaban entre dos pensamientos, ellos no estaban en el mundo y en el evangelio. El apóstol Pablo los ve bien ubicados, hermano, bien centrados en el evangelio. Porque aquí no les dice: quiero que ustedes estén firmes. No. Mire la palabra del Señor lo que nos enseña y nos dice: estad así. Es decir, les está diciendo: están bien. En otras palabras, voy a aplaudirlos porque ustedes están firmes, caminando en el evangelio. Pero él se expresa de una forma espectacular y les dice: amados. Esta expresión, hermano, animaba a la iglesia, animaba a los hermanos,
Y ellos se sentían obviamente amados, queridos, considerados, hermano. Y algo que ellos también sentían, que ellos eran valiosos para la iglesia, para el ministerio. ¡Qué bendición, hermano! Esto depende de nuestra relación con Dios como hijos del Señor. Por eso el apóstol Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y eso tenemos nosotros que valorar. Tenemos que esforzarnos, hermano. Y tenemos que darle gracias al Señor, que hoy somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en el tercer cielo. Y que nuestro nombre no solamente está registrado aquí en nuestra nación, en nuestro país, sino aún en el tercer cielo, aleluya, porque hemos sido lavados, comprados, redimidos por la sangre de Cristo. Yo me siento en esta noche bendecido. Yo no sé cómo usted se siente en esta noche. Saber que la Escritura me enseña y me dice que soy hijo de Dios. Y el apóstol Pablo también, amados hermanos, se expresa de esta forma y les dice, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Es decir, el apóstol Pablo alababa al Señor al ver que la iglesia, los colaboradores, los hermanos caminaban como hijos de Dios. Y si damos lectura el verso 2, nos dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, amados hermanos, él sabía perfectamente, Dios le había revelado que los nombres de estos siervos del Señor estaban inscritos en el libro de la vida. Y es por eso que el apóstol les dice, estad firmes. Les dice que es corona. ¿Y qué significa una corona? Honra. El apóstol se sentía honrado al ver que la iglesia, hermano, caminaba en santidad, en obediencia, y que el nombre del Señor era glorificado. Por eso, amados hermanos, la Biblia dice que el Hijo o el justo, dice la Biblia que alaba, glorifica al Señor. El impío no. El impío nos da tristeza, hermano. El impío produce divisiones en la iglesia. No ama la obra del Señor. Y obviamente, muchas veces levanta muchos conflictos en medio del rebaño. Pero los verdaderos hijos de Dios no. Los verdaderos hijos de Dios, hermano, traen gozo, alegría, son colaboradores, hermano. Anhelan que la obra del Señor, hermano, crezca y vengan más almas al conocimiento de Dios. El apóstol les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Por allí había un conflicto entre estas dos hermanas, siervas del Señor, pero ellos tenían que limar esas asperezas y tenían que perdonarse y tenían que seguir caminando. Pero el apóstol Pablo a las dos las elogia, porque les dice allí, amados hermanos, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Eran mujeres de oración, hermano, consagradas al Señor. Mujeres que estaban clamando a Dios, que oraban por el ministerio, oraban por el apóstol Pablo. Pero él les dice, yo quiero que ellas sean de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque no eran perfectas. Están caminando hacia la perfección. Y obviamente el apóstol con amor y con misericordia les dice que ellas tienen que superar todo eso. Querida iglesia, vamos a seguir viendo en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Y vamos a ver la segunda connotación. Les habla con firmeza el siervo del Señor. Les dice: ahora son ustedes hijos de Dios. En otras palabras, les está ayudando para que ellos reconozcan, para que ellos se ubiquen, que son hijos de Dios. Ahora vamos a ver, amados hermanos, que como hijos tenemos nosotros también responsabilidades. Nosotros como hijos, antes de casarnos, acuérdese usted la responsabilidad que tenía. Cuando su padre le dijo: te vas a la universidad, pero quiero verte con el título. Quiero que llegues a ser ingeniero. Quiero que llegues a ser abogado. Quiero que llegues a ser un doctor, un psicólogo, un docente. No sé, hermano. Pero recuerde que como hijos nosotros asumimos responsabilidad. Y aquellos que han sido hijos, que valoran el trabajo, el esfuerzo de sus padres, han logrado darles ese gozo, ese privilegio de verte ahora con una profesión, que llegues a ser profesional. Los padres se gozan, se alegran, ¿no es cierto? Ahora que nosotros somos padres, queremos que nuestros hijos, hermano, lleguen a la meta, que ellos se superen, que ellos, hermano, salgan y sean elementos valiosos, no solamente para la iglesia, para el Señor, sino para la sociedad. Buenos ecuatorianos, aleluya. Buenos médicos, buenos profesionales. Recuerde que el apóstol, cuando les dice: ahora somos o son hijos de Dios, les está diciendo también: hay responsabilidad. Hay algo que ustedes tienen que hacer como hijos. Y por eso el apóstol comienza con una forma con ternura y les dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Usted tiene que tener presente la responsabilidad que Dios nos ha dado. Recuerde, la iglesia, el Señor nos dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y predicar el evangelio no es solamente pararnos en un parque y hablar de Cristo, no. Predicamos con nuestro testimonio. Predicamos con nuestra conducta. La forma de vestirnos, de caminar. Hermano, Dios quiere que nosotros valoremos esto. Amada iglesia del Señor, como hijos tenemos acceso a la presencia del Padre a través de Cristo para entrar en su presencia. Y ahí encontramos en Hebreos capítulo 4, el verso 16, la Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como hijos nosotros tenemos, hermano, ese privilegio de acercarnos a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo en la oración. Yo me siento, hermano, dichoso, privilegiado, saber que soy hijo de Dios y que no estoy solo. Recuerde que la Biblia dice que Él enviará a sus ángeles para que nos guarden, para que nos cuiden. Recuerde qué pasó con Daniel. Daniel era un hijo de Dios. Y Daniel estuvo en el foso de los leones. Dios envió su ángel. Cerró la boca de los leones. Y los leones no tuvieron autoridad ni poder para dañar al siervo del Señor. Dios tiene controlado todo, amados hermanos. Pero lo importante, como dice el apóstol, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. La pregunta es: ¿usted se está apartando del pecado? ¿Está buscando más a Dios? ¿Está orando? ¿Está clamando? ¿Tiene comunión con su Padre a través de la Biblia? ¿Tiene comunión con su Padre a través de la oración? ¿Está ayunando? ¿Está vigilando? Recuerde que hay muchas formas para acercarnos al trono de la gracia. Pero como hijos vamos confiados, hermano, pidiéndole que nos ayude,
Como hijo o como hija, usted puede decirle: Señor, yo quiero que en este día me cuide, me guarde, Señor. Voy a trabajar, Dios, pero quiero que me cuides. Líbrame, Señor. Y obviamente hay muchas promesas en la Biblia para nosotros, los hijos de Dios. Querida iglesia, usted siéntase feliz. Usted siéntase hermano privilegiado. Usted vale mucho para Dios. Usted fue comprado a precio de sangre. Jesús derramó su sangre preciosa, como dice el apóstol Pedro, que no hemos sido comprados con plata ni con oro, ni con nada de aquí de este mundo, sino con la sangre de Cristo. Nosotros, hermano, la Biblia nos dice que somos embajadores en Cristo. La Biblia dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el apóstol nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Tenemos nosotros que reconocer esto y tenemos que valorar y seguir adelante. Miren lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, el verso 21. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? La Sagrada Escritura. En el capítulo 8 de Romanos, el verso 21. ¿Cómo Dios nos sorprende a través de la Sagrada Escritura? Y nos dice: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. La creación, es decir, las personas que no conocen al Señor Jesucristo, simplemente son creación. Pero recuerde que el Señor quiere salvarlos. El Señor murió por todos. La Biblia, la palabra del Señor nos enseña. Pero dice la Escritura, la última parte de este texto bíblico: a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gozamos de una libertad, no de un libertinaje, de una libertad gloriosa. Por eso no debemos temer, hermano. Dios nos ha hecho libres. ¿Por qué voy a andar con temor? ¿Por qué voy a andar llorando? ¿Por qué voy hermano, a dudar del poder de Dios? No. Dice la Biblia que ahora somos hijos de Dios y que tenemos una libertad gloriosa. Disfrutamos, hermano, de esa libertad. Es decir, querida iglesia, reconocemos que Él nos guardará, Él nos cuidará y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Evangelio de Juan capítulo 14, el verso 13, mire lo que Jesús dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, hermanos, tenemos un Dios que nos ama. Un Dios que cuando fallamos nos corrige, nos disciplina, nos confronta también. Pero un Dios que tiene tanta misericordia y que está dispuesto a perdonarnos. Y la tercera connotación que quiero ver con ustedes, amados hermanos, como hijos, vuelvo a reiterar, tenemos responsabilidades. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que cuidar nuestro testimonio y tenemos que pedirle a Dios que seamos luz en medio de las tinieblas. Espero, querido hermano, que esta palabra haya sido de bendición para ti, te haya animado y sobre todo que valoremos lo que somos delante del Señor. La Biblia dice en 1 de Juan 3, el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día, hermano, lo veremos a Jesús. No lo podemos ver, hermano, en este momento porque Él es Espíritu. Pero un día cuando estemos en las bodas del Cordero, lo vamos a ver a nuestro querido Señor Jesucristo. Lo vamos a abrazar y vamos, hermano, a ser allí
Iglesia, el Señor nos va a dar sus galardones al pueblo, a sus hijos, cuando nos diga: venid, benditos de mi Padre. Venid, y vamos nosotros a gozarnos y a celebrar esa fiesta maravillosa, las bodas del Cordero, que serán 7 años. Y después de los 7 años venimos, hermano, a pelear contra las naciones y a reinar con Cristo aquí en esta tierra 1000 años. Por eso el apóstol Pablo dice que aún nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Tú eres muy importante. ¿Por qué el enemigo quiere verte atribulado? ¿Quiere que usted se vaya al mundo? ¿Deje a Cristo? Porque usted vale mucho. La Biblia dice que Él vino a robar, a matar y a destruir. Recuerde que este ladrón no va a robar algo que no tenga precio. Él quiere robar tu alma. Él quiere tu espíritu. Él quiere usar tu cuerpo. Pero sabemos que nuestro cuerpo se ha convertido ahora en templo del Espíritu Santo de Dios, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23. Y el mismo Dios os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, irreprensibles para la venida de Cristo. Gózate, alégrate, que usted vale mucho. Que Dios te bendiga grandemente, hermano. Y vamos nosotros, hermano, a despedirnos con unas preciosas alabanzas, hermano. Somos una iglesia de avivamiento. Somos un pueblo de Dios que en todo tiempo le alaba. Y ya está por aquí mi hermano Miguelito, que va a alabar y va a glorificar el nombre del Señor. Te pido que te unas aquí con nosotros y alabemos y glorifiquemos, porque la Biblia dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Que tengas una maravillosa noche y vamos a alabar y exalzar el nombre del Señor. Aleluya, gracias Señor. Qué maravillosa palabra, qué hermoso es el Señor con cada una de sus promesas. Él nos ha dado ese regalo especial de ser hijos de Dios, y asimismo nosotros tenemos que ponernos a la brecha con la responsabilidad que Dios nos ha encomendado mediante su palabra. Aleluya. Así que, ¿cuántos están contentos? Vamos a alabar y bendecir su nombre. Amén. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Aleluya. Y quien vive a su nombre, pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Aleluya. Ven de
Espíritu divino, ven, ven, ven y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu divino, ven, ven, ven y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Decláralo. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos el amor que Dios nos da. ¡Aleluya! Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Aleluya, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Mar de cristal, mar de cristal. Aleluya, que el Señor les bendiga. Amén.